Muy buenas hermanos y hermanas, que el Señor les bendiga grande y poderosamente una vez más para poder estar estudiando la palabra del Señor, que es lo que es realmente más bello, más importante. Y muy contenta por todo lo que están logrando, por todas las preguntas, las dudas que tienen, pero es más bien para reafirmar lo que están entendiendo, lo que están aprendiendo, y eso realmente alegra mi corazón porque no son dudas de la enseñanza, sino más bien son dudas de lo que están viendo por otros lados y que no se acomoda a la palabra de Dios y que han sido como los bereanos, han escudriñado, han buscado y se han dado cuenta de que han encontrado errores. A eso es a lo que me refiero. Han encontrado errores en diferentes iglesias y pues es bendición porque eso me enseña de que está tomando fuerza el que ustedes estén estudiando la palabra del Señor y que estén haciendo las cosas como a Dios le gusta, como a Dios le agrada. Siempre les digo, no es como a mí me guste, es como a Dios le guste, no es a mi manera, es a la manera de Dios. No puedo alabar a Dios como yo quiero alabarlo. A Dios se le alaba como Él mismo pide que se le alabe, porque en su palabra Él mismo dice cómo debe ser su alabanza, cómo debe ser el tipo de música que se le cante, cómo debe ser el tipo de instrumentos. O sea, el Señor no le dejó al ser humano nada por fuera. Él dice todo, cómo quiere Él ser escuchado. ¿Cómo quiere Él que le escuchen? ¿Y cómo quiere Él que le obedezcan en las cosas que para Él son importantes enseñar? Entonces, eso es muy importante. Hoy, hermanos, en la clase que estamos iniciando o que vamos a iniciar, vamos a entrar a ver un poco más ya de la iglesia de Éfeso, o sea, de Esmirna. ¿Se acuerdan que ya nosotros habíamos visto algo de la iglesia de Esmirna? Bueno, hoy vamos a conocer un poquito la ciudad. ¿Por qué es importante conocer ciudades, geografías y cosas de estas? Bueno, es muy importante, hermanos, porque me hace llevarme a la ubicación de ese lugar. Me hace poder interpretar mejor el pasaje. Cuando yo puedo manejar la historia, cuando puedo manejar un poco de geografía, cuando puedo ver cómo eran costumbres, entonces me puedo ubicar perfectamente en el tiempo y darle una mejor interpretación, aparte de las reglas de interpretación que se ven en hermenéutica, pues darle una mejor interpretación. Y entonces el texto no va a decir lo que yo digo, sino lo que Dios me está diciendo que el texto dice, que hay que enseñarlo de forma literal. Hay momentos en que aparece, a veces en el texto hay simbolismos, pero es para reafirmar una verdad. Entonces en eso es que tenemos que tener cuidado. Y por otro lado, vamos a seguir, vamos avanzando despacito, pero veo que van aprendiendo. Y esto les va a servir a ustedes para poder conocer mejor el lugar, las cosas, por qué suceden. Y el lugar, realmente el lugar donde esto ahora sucedió en esas iglesias y cómo Dios, por su desobediencia, dejaron de estar. Entonces, es importante que presten atención, es importante que anoten, como siempre les digo, sean como los bereanos y que sigamos orando unos por otros, así como yo oro por ustedes para que todos se entiendan, ustedes oren por mí para que yo nunca diga algo que la palabra no lo ha dicho y que el Señor cierre mis labios y mi boca si voy a decir algo que Él en su palabra no lo ha dejado. Como siempre vamos a iniciar con una oración. Entonces, Padre bendito, alabamos tu nombre, te damos las gracias una vez más por ser tan bueno con nosotros, por guardarnos, por cuidarnos, Señor, por estar con nosotros en estos momentos difíciles que está pasando todo el mundo, Señor, por esta pandemia que sigue cobrando más fuerza y hay más variantes, Señor, pero tu apoyo, tu bendición está con nosotros y agradecemos, Señor, tu misericordia. Te pido por los hermanos nuestros, Señor, que están enfermos, por pastores que están enfermos ahorita, para que tú les levantes, Señor, si esa es tu voluntad. Y te pedimos, Señor, también por sus familias, para que estén siendo fortalecidas,
tanto las que tienen a familiares enfermos, Señor, que sean fortalecidas, como las familias que ya han perdido seres amados, como familias que han perdido pastores, Señor, hermanos nuestros, y sus esposas e hijos están afligidos con dolor porque han muerto. Entonces te lo pido, Señor. Ten misericordia, ayuda a Costa Rica a arrepentirse, Señor, realmente de todas las cosas que no están bien, para que tu consuelo, tu amor y sobre todo tu provisión esté siempre con nosotros y no nos falte. Gracias, Señor, por este día. Ayúdame a enseñar lo que tú quieres que yo enseñe, Señor, no lo que yo quiera, lo que tú has dejado en tu palabra. Y si durante la enseñanza tu espíritu me tiene que corregir, Señor, que me corrija, porque no lo sé todo, Señor. Gracias, Padre Santo. Te pido por los alumnos, que por favor sean como los bereanos, que escarben, que estudien, Señor, pero que si no están bien preparados, mejor no debatan con alguna persona si no saben cómo responder todavía, sino que ahí mismo las escrituras, Señor, es donde ellos van a encontrar las respuestas. Por eso yo les decía que no había palabra profética más segura que la que nos habla el hermano Pedro, Señor, en su palabra. Vayan a las escrituras y ahí mismo van a encontrar las respuestas de todo, Señor, porque ahí está. Gracias, Padre Santo, te doy. Quédate con nosotros de principio a fin, en el nombre que es sobre todo nombre, en Cristo Jesús. Amén. Ok, así que bueno, vamos a empezar con la lección. Vamos a entrar ahora, hoy, día 13 de agosto del 2021, perdón, del 2021. Voy en mucha carrera ahora para que termine el año. Vamos a ver lo que es la ciudad de Esmirna. Entonces, vamos a empezar a ver cosas que son importantes de la ciudad de Esmirna. Dice así Apocalipsis 2:8. Escribe al ángel de la iglesia de Esmirna, esto dice el primero y el último, el que murió y volvió a vivir. Hermanos, Esmirna era una ciudad antigua cuyos orígenes se pierden en el mundo también antiguo. Era una ciudad antigua esos mismos orígenes de la iglesia de Esmirna se pierden en ese mundo antiguo. Puede haberse fundado más o menos alrededor del año 3000 antes de Cristo. Más o menos por ahí pudo estar fundándose. Pero el primer asentamiento griego que hay data de alrededor de 1000 años antes de Cristo. Alrededor de 600 años antes de Cristo, Esmirna fue destruida por los lidios. Y es muy importante que preste atención a esto porque vean que a mí me sucedió ahorita. Fue destruida por los lidios. Entonces, no es lidios, como ahora que está este pueblo, los lidios no, los lidios, con D, los lidios. Y quedó en ruinas por más de 3 siglos, hasta que dos de los sucesos que ocurrieron después, digamos, uno de ellos estaba Alejandro Magno, reedificaron esa ciudad de Esmirna en el año 290 a.C. Reedifican esa ciudad otra vez. Así que, hermanos, fue esa ciudad de Esmirna reedificada en la época de Juan. Ahí es donde reedifican esa iglesia otra vez. ¿Por qué? Porque era necesario empezar a reedificar esa iglesia. Entonces, ellos lo empiezan a hacer en ese tiempo. También podemos ver que, como lo observamos antes, porque ya lo habíamos visto antes, Esmirna era una incondicional, pero totalmente incondicional aliada a Roma, en la ciudad en sí, ¿verdad? Estamos viendo lo que es la ciudad de Esmirna. Entonces, la ciudad de Esmirna era incondicional con Roma. Un siglo después, el mal
pertrecho ejército del general romano Sula se enfrentó a un crudo invierno. Los soldados estaban con muchísimo desabrigo, no tenían con qué pasar ese invierno crudo, porque fue un invierno bastante crudo, y los soldados no tenían con qué calentarse, con qué poder sobrevivir a ese crudo infierno. Porque realmente de ahí, yo me imagino que tanto muchísimo calor, por compararlo de alguna manera, tanto muchísimo calor o como muchísimo frío, pues realmente de ahí, yo me imagino que es algo infernal vivir de las dos formas en los extremos, ¿verdad? Porque a ellos estaban pasando ese frío terrible y estos soldados atravesaban por eso. Entonces, eh, se dice entonces que los habitantes de la ciudad de Esmirna tomaron sus propias ropas y se las enviaron a los soldados. Roma recompensó entonces esa lealtad de Esmirna, de la ciudad de Esmirna, escogiéndola sobre todas las demás candidatas como el sitio del nuevo templo dedicado al emperador Tiberio. Y esto fue en el año 26 después de Cristo. Cuando un terremoto destruye la ciudad a fines del segundo siglo, el emperador Marco Aurelio la reconstruye, porque hubo un terremoto, imagínense, para que destruya la ciudad, entonces el emperador que estaba en ese momento, que era Marco Aurelio, la reconstruye otra vez. Aunque Éfeso y Pérgamo la igualaban o sobrepasaban en importancia económica y política también, se decía que Esmirna era la ciudad más hermosa que había en Asia Menor. Entonces, yo me imagino o trato de imaginarme cómo pudo haber sido de lindo ese lugar, poniéndome en el contexto de ese lugar, de las cosas que habían, sus calles o callejuelas, su vegetación, todo. Imagino entonces, trato de imaginar la gente caminando por la ciudad y me imagino que tuvo que haber sido muy linda, puesto que estaba en mucho más alto nivel que Éfeso y que Pérgamo. Entonces ya vamos viendo más o menos lo que es la parte de lo que es ciudad en sí, de lo que era esa ciudad. Cuántas veces fue destruida y cuántas veces tuvieron que reconstruirla. Vamos a ver entonces la geografía. La geografía de la iglesia de la ciudad de Esmirna. Esta geografía, Esmirna, es una antigua ciudad en la costa occidental del mar de Asia Menor, en la desembocadura del Golfo en el mar Egeo. Ahí era donde estaba. Es una antigua ciudad en la costa occidental de Asia Menor, en la desembocadura del Golfo en el mar Egeo, que alcanza más o menos la ciudad de Esmirna unos 48 kilómetros más o menos hacia el interior y a diferencia de Éfeso, porque a diferencia de Éfeso, tenía la bendición de un excelente puerto. Así era Esmirna, tenía la bendición de tener un excelente puerto. Esmirna también se beneficiaba de su ubicación en el extremo occidental de la carretera que corría a través del, ¿cómo se llama? El valle, la carretera que corría a través de ese rico valle de Hermo. Esmirna tenía una excelente ubicación, muy buena ubicación. Además de la belleza natural, que era lo que les decía ahora antes, que yo trataba como de imaginar cómo era esa belleza natural, además de esa belleza natural de sus alrededores, porque era una ciudad y una ciudad preciosa donde estaba la iglesia del Señor. La ciudad misma estaba bien diseñada, era una ciudad que podríamos decir bien en su diseño. Fue una de las ciudades más brillantes de toda Asia Menor. Fue una de las más brillantes y como era una de las ciudades más brillantes, pues imagínense
cómo fue durante ese tiempo, en tiempos de los romanos, cómo podían los mismos romanos ver a Esmirna, la ciudad tan linda, ¿verdad? Porque fue una de las ciudades más brillantes. Y está hablando de todo Asia Menor. Entonces esa es la parte más importante que podemos ver la clase de ciudad que era y dónde era que estaba localizada la iglesia. Las calles de Esmirna eran anchas. La historia describe que las calles de Esmirna eran anchas y pavimentadas, hermanos. No explica qué tipo de pavimento, la historia no lo explica, pero Esmirna tenía calles anchas y pavimentadas. Tenía escuelas de ciencia y medicina y muchos edificios hermosos. Hermanos, no puedo, yo trato de imaginar y cómo por el tipo de lugar, cómo era esta hermosa ciudad. Y un teatro, porque tenían un teatro, con capacidad para 20,000 personas. En tiempos primitivos del cristianismo, vino a ser un centro cristiano y la sede de pastores. En el tiempo en que la iglesia empieza y empiezan a moverse, la iglesia a ir como misioneros, empiezan a ir avanzando y avanzando y avanzando. En esos tiempos primitivos del cristianismo, vino a ser ese centro cristiano y fue la sede de una reunión de pastores. Se expandía desde la bahía hasta la ladera de Pagos. Hay una ladera ahí que se llama la ladera de Pagos y hasta ahí se extendía. Una gran colina cubierta de templos y otros edificios públicos y era muy hermosa entonces. Las calles de la ciudad de Esmirna estaban bien trazadas y las alejadas de la periferia, esas calles que estaban alejadas de la periferia, tenían hileras de árboles. Yo me imagino esas carreteras o esas calles y las hileras de árboles, un lugar precioso, fresco, me imagino lindísimo el lugar. Y la más famosa de todas estas calles que tenía esa hilera de árboles, la más famosa calle de la ciudad de Esmirna se llamaba la Calle de Oro. Era la más famosa. Hacía un arco alrededor de las laderas del Pagos, hacía un arco ahí. Entonces, más linda se veía, ¿verdad? Entonces, vean que cada una, como vimos la vez anterior, con Éfeso también tenía cosas hermosas. Aquí estamos viendo Esmirna, que también tiene cosas muy lindas como ciudad, ¿verdad? Entonces estamos viendo que esa calle famosa se llamaba la Calle del Oro. En un extremo estaba el templo de Cibeles, de un dios de ellos, y al otro estaba el templo de Zeus. Entre ambos extremos, entre un extremo y otro extremo, se hallaban los templos de Apolos, Esculapio y Afrodita. Entonces, vean que era una ciudad donde, igual que Éfeso, tenían sus dioses a los cuales ellos adoraban. Y Esmirna fue un centro notable de la ciencia y de la medicina. Eso es algo muy interesante cuando estuve leyendo y sacaba estas notas y dije yo, qué interesante que Esmirna estuvieran tan preocupados por la medicina y por la ciencia. Ahora, como Éfeso, se le concedió también a Esmirna el privilegio de tener un gobierno propio. Era también una de las varias ciudades que reclamaban ser el lugar de nacimiento del poeta Homero. Ellos decían que ahí era el lugar donde el poeta Homero había nacido, ¿verdad? Y ellos lo sostenían en esa forma como de orgullo de que ahí había nacido. Como se observó en el capítulo anterior, con el tiempo se obstruyó el puerto de Éfeso, ¿se acuerdan? Y dejó de existir la ciudad como tal, porque no fue solamente la iglesia la que fue destruida, sino también la ciudad de Éfeso, ¿verdad? Entonces también dejó de existir la ciudad. Sin embargo, Esmirna sobrevivió a numerosos terremotos.
Era una ciudad sumamente con placas tectónicas, entonces era muy común los terremotos en esa época ahí en Esmirna. Eh, pues a nosotros no nos llegan las noticias desde este lugar, pero yo imagino que si antes habían tantos terremotos y sacamos por conclusión que antes aquí, digamos, en la zona nuestra habían menos y ahora hay más, pues me imagino que Esmirna debe tener más cantidad de terremotos también. Quizás nosotros no nos enteramos o por las partes donde puede ser que estén sucediendo, ¿verdad? Entonces sucedió que Esmirna sobrevive a numerosos terremotos y fuego también, porque había fuego también. Recuerden que ahí era mucho en esa época de alumbrar con antorcha, entonces sobreviven incluso a fuegos. Y en el nombre, en actualidad para Esmirna, es Izmihir. Izmihir, con, con una H intercalada, Izmihir. Actualmente tiene una población de 370.293 personas. Esa es la población que tiene. Es un puerto turco, el día de hoy es un puerto turco y un centro comercial en la costa oriental del mar Egeo. Entonces, tiene un centro comercial bastante grande en la costa, cerca, en la parte oriental del mar Egeo. Está como a 322 kilómetros más o menos al sudoeste de Estambul, porque estamos hablando que está en la parte turca, ¿verdad? Entonces está a 322 kilómetros al sudeste de Estambul. La ciudad exporta como una de las formas de sostenerse en su comercio, es que ellos exportan cromo, mineral, exportan tabaco, frutas secas, algodón y aceite de oliva. Eso es algo que ellos tienen como dentro de su comercio internacional, porque ellos lo exportan. Desde el siglo VII hasta antes de Cristo, la ciudad ha sido gobernada por muchas gentes. Y esto es algo increíble, cuánta cantidad de gente ha pasado por por la ciudad de Esmirna. Ahí han pasado gentes como griegos, como romanos, como turcos, como los mongoles, y otra vez vuelven los turcos otra vez a la ciudad de Esmirna. Todavía hay señales de esa gloria antigua, de esa ciudad, especialmente de su albañilería. Era una ciudad que trabajaba muy bien la madera, muy bien todo lo que era albañilería, lo trabajaban precioso, por eso sus edificios eran muy lindos. Eran muy lindos. En la ciudad más grande, es la ciudad más grande de Asia Menor. Y tiene varias mezquitas también. Ahora, el clima de Esmirna es el clima ideal. Era un clima delicioso, ¿verdad? Yo les voy a mandar las fotos de las ruinas, de lo que son hoy las ruinas de lo que quedó parte de esa ciudad de Esmirna y el mapa donde está Esmirna colocada. Y se las voy a mandar. La iglesia de Esmirna, como tal, vamos a entrar a ver lo que es la iglesia de Esmirna. La iglesia de Esmirna, como tal, antes lo recordamos en Apocalipsis 2:8. Y dice así: escribe al ángel de la iglesia de Esmirna, así dice el primero y el último, el que estuvo muerto y ha vuelto a vivir. Ahora, vamos a ver por qué. ¿Por qué se comparó a Esmirna con un nombre que ustedes conocen? Y ese nombre es con mirra. ¿Por qué se compara Esmirna con mirra? ¿O por qué se dice que Esmirna y mirra significan lo mismo? ¿Por qué hay esa forma de pensamiento y que ellos mismos lo expresan? Bueno, en la Biblia Septuaginta, ¿se acuerdan que era la Septuaginta? Que era la traducción del hebreo, de los libros del Antiguo Testamento, del hebreo al griego,
Ajá, es pasado, la traducción pasada hacia el griego. Esa es la Septuaginta. Entonces, se empleó en la Septuaginta la palabra griega traducida esmirna. En ese momento, del griego del hebreo al griego, traducen esa palabra y la traducen como Esmirna. Da resultado en el griego como Esmirna, por la palabra hebrea para mirra. Mirra es en hebreo y Esmirna es en griego. Y vamos a hablar un momentito de esto. Esta mirra es una sustancia resinosa, como una resina, aceitosa. Era una sustancia que se usaba mucho en ese tiempo, durante la vida de la gente, la usaban mucho para, para perfumería. Curiosamente, vamos a ver cómo en Mateo 2:11 dice, cuando llegaron a la casa, vieron al niño con María, su madre, y postrándose lo adoraron. Y abrieron sus cofres y le presentaron como regalos a quien, a Jesús, oro, incienso y mirra. La mirra traía ahí como un simbolismo, eh, porque esto también lo utilizaban para embalsamar cuerpos, cadáveres. Y el cadáver de Jesucristo tuvo eso. Una de las de los plantas aromáticas, o una de los aromas que pusieron en el cuerpo del Señor fue la mirra. Y curiosamente, uno de los magos, recuerden que, y aquí voy a hacer un paréntesis, no son reyes magos, no son 3 reyes magos. La Biblia nada más habla de que habían magos. Eso quiere decir que eran astrólogos. Eso eran. No son como los de que hacen magia hoy, no. Ellos estudiaban las estrellas y estudiaban, por eso era que ellos podían distinguir muy bien esa estrella y el movimiento que esa estrella tenía. Y yo me imagino que en la oscuridad, pues no había electricidad, pues el cielo era más fácil verlo, todo lleno de estrellas, hermosísimo, me imagino que se veía precioso. Donde no hay luz, pues el cielo se puede ver de una mejor forma. Uno de esos magos le lleva al Señor mirra. Está como profetizando, sin decir, que el Señor va a tener que ser ungido algún momento con mirra. Y sabemos que lo fue cuando él muere. Juan 19:39 dice, también Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, ¿se acuerdan de Nicodemo, que era un maestro de los fariseos? Visita a Jesús de noche y le dice, Rabí, sabemos que eres enviado de Dios, porque si no fueses enviado de Dios, no podrías hacer las cosas que haces y que vemos que haces, ¿verdad? Entonces ahí es cuando el Señor le dice, bueno, pues es necesario que nazcas de nuevo, ¿verdad? Eso yo se los enseñé a ustedes cuando estamos viendo la parte de lo que era la salvación y por qué es necesario arrepentirse y nacer de nuevo. Bueno, entonces dice que también Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, llegó con unos 34 kilos de la mezcla de mirra y aloe. Entonces vean cómo cada uno va mostrando para qué se iba a utilizar. En el arbusto de la mirra, porque es un arbusto, para poder extraerla, ellos tienen que hacer un corte, abrir esa corteza y dejar que salga ese aceite resinoso. Tienen que dejar que salga. En forma, y es curiosamente la forma en que sale, que llama más la atención, la verdadera mirra, porque hay otras variaciones de mirra. Esta de la que yo les estoy hablando es una variación muy curiosa por el aroma que tiene, que es un aroma sumamente fuerte,
y por la forma en que extraen ese aceite. Ese aceite, cuando cortan la corteza para sacar ese aceite resinoso, él mismo brota en forma de perla, como una forma de lágrima de color rojizo. Así es como sale, como una lágrima de color rojizo. También se usaba, en ese momento, para embalsamar cadáveres, que era lo que yo les decía a ustedes, que se usaba para embalsamar los cadáveres. Bueno, el Señor Jesús lo embalsamaron con este tipo de sustancias y una de ellas era la mirra. La asociación con la muerte, perfectamente descrita a la iglesia sufriente de Esmirna, por eso es que es curioso el nombre, ¿verdad? Que en la traducción del hebreo al griego le dicen que es Esmirna y el nombre en hebreo es mirra. Como la mirra que se producía al machacar una planta aromática, que ya para terminar de sacar todo lo que podían sacar ya, porque ya era, digamos, en forma más grande, ellos sacaban el aceite resinoso y el resto del arbusto que ellos podían cortar porque se secaban, esas lágrimas salían y se secaban y quedaban adheridas al arbusto. Entonces la gente recortaba esas partes que se iban quedando como haciendo una cicatriz, como cuando uno dice que algo que tiene mancha, para que más o menos tengan una idea, uno dice, uy, es que esto, mira, trae bien todo lleno de mancha, qué sé yo, cortamos un fruto como el mango y sale eso lechoso, resinoso, entonces decimos, está con mancha. Entonces, más o menos para que ustedes puedan tener una idea, es algo así. Entonces, eso se iba secando alrededor de donde habían cortado, entonces venían y desprendían eso de la planta ya estando seco y lo machacaban porque eso les servía a ellos para producir nuevamente un polvo que tenía ese olor también aromático. O sea, ellos no desperdiciaban nada. Entonces, la iglesia de Esmirna era oprimida por la persecución, era golpeada por la persecución de ese tiempo. Entonces, Esmirna, por eso es que le ponen ese nombre, porque se ve el trabajo que se le hace a la mirra, y recuerden, por eso es que yo les había dicho que mirra y Esmirna era lo mismo, nada más que una es en un idioma y otra en el otro, pero eso de que la iglesia era golpeada por la persecución, ellos vivían en constante persecución y persecuciones bastante severas, entonces por eso es que la iglesia despide en medio de esa persecución un olor, un aroma fragante de fidelidad a Dios. Eso es lo que describe un olor fragante de fidelidad al Señor. Ese Esmirna, entonces, a diferencia de Éfeso, no hubo disminución del amor a Jesucristo. ¿Se acuerdan que el mandato o el reclamo que les hace el Señor a los de Éfeso es porque has dejado tu primer amor? En Esmirna, la diferencia es que a pesar de las persecuciones, a pesar de tanto dolor, a pesar de las cosas que ellos vivían, no disminuía el amor a Jesucristo. Cada vez le amaban más, a pesar de todo lo que estaban viviendo, cada vez le amaban más. Como los creyentes de Esmirna lo amaban, entonces una muestra de ese amor y de esa fidelidad es que ellos permanecían fieles al Señor. Debido a esa gran fidelidad, ellos se mantenían ahí. A ellos los odiaban, como los odiaban sus perseguidores tremendamente. Esa persecución, a su vez, los motivaba, lejos más bien de tener temor y de querer esconderse,
más bien a ellos los motivaba más a amar al Señor, a querer seguir trabajando en la obra del Señor. Fueron hombres y mujeres valientes que estuvieron en esa época de la iglesia. Les motivaba tremendamente el que a ellos más bien los persiguieran. El día de hoy yo me pregunto si habrá alguna Esmirna tan valiente que en medio de una persecución aguante como ellos aguantaron. No lo sé, pero sí sé que en la medida en que el Señor ha permitido la persecución a su iglesia, es cuando su iglesia más se ha fortalecido. Cuando la iglesia ha sido más perseguida, es cuando la iglesia más crece. Es cuando alcanza más el evangelio. Entonces, nosotros pensamos que no solamente tenemos el pensamiento de que entre más persecución, más crece la iglesia y más fieles al Señor, sino que tenemos que tenerlo como algo nuestro, una convicción nuestra. Nosotros no sabemos, por lo menos aquí, donde nosotros vivimos, en este país, no sabemos si nosotros vamos en algún momento a tener y a sufrir persecución. Pero no podemos olvidar que hubieron hermanos valientes y que estuvieron ahí haciendo frente. Ahora, yo les hablé a ustedes una parte muy importante. Dios da la gracia para dar la vida por Él a los que son sus verdaderos hijos. Eso es algo muy importante y nunca lo olviden. Si una persona tiene que dar la vida por Cristo y es verdaderamente hijo de Dios, dará su vida por Cristo feliz, porque sabe que va a ver el rostro de su Señor. Mueren feliz, porque es su hijo. Una persona que tiene miedo y que reniega de Jesús y que no le están tratando de convencer de que blasfeme contra él, de que lo niegue, de que él es su salvador, y una persona que no es salva realmente va a ceder, va a negarlo y no va a decir en ningún momento que él es su salvador por miedo a perder su vida. Y eso es algo importante. Los que somos verdaderos hijos de Dios sabemos que la gracia del Señor estará con nosotros en ese momento. Lo hemos visto a través de la historia. Ustedes lo van a ver en la otra clase de iglesia. Van a ver cuántos de la iglesia del Señor fueron muertos, lanzados a los leones, quemados. Cosas increíbles y uno dice, cuánto dolor a raíz físico. Y cómo ellos los pudieron soportar, cómo ellos con amor cantaban himnos al Señor cuando estaban siendo muertos y alababan al Señor. Entonces, pues ahí mismo nos vamos a dar cuenta. Vea que han amenazado incluso a misioneros de que matan a su esposa, a su hija, para que el misionero o la esposa o la hija o el hijo reniegue. Ni la esposa reniega, ni el hijo reniega, y el misionero, aún con dolor, y me imagino que aún llorando esa parte humana, deja que maten a su familia porque él sabe que van a estar mejor. Y al final matan al misionero sabiendo que él va a estar mejor. Hay historia muy dolorosa referente a esto, de cómo las iglesias del Señor fueron perseguidas y cuando agarraban a uno u otro hermano, cómo él sabía que el precio era la muerte. Por eso es que el Señor decía que no tuviéramos miedo de perder nuestra vida, porque decía, es mejor que pierdan la vida y no que pierdan el alma. Entonces, es algo que no podemos pasar por alto. La iglesia de Esmirna fue una de las iglesias más perseguidas. Era la iglesia que cargaba más dolor. Por eso se le llamaba la iglesia sufriente, porque era la iglesia que cargaba más dolor. Entonces, tenemos que tener eso como un contexto en nuestro diario vivir, que podría darse en algún momento una situación parecida a la de Esmirna. Como están las cosas hoy en día, como se está poniendo la situación hoy en día, pues
podemos esperar de todo. Pero sí, hermanos, el Señor da la gracia necesaria para soportar. Ok, las escrituras realmente no mencionan la fundación de la iglesia en Esmirna. Esto lo podemos sacar nada más a través de historia eclesiástica o historia normal de los lugares o qué existió en ese tiempo. Por ahí es porque siempre hay registros, entonces más o menos lo podemos sacar. Pero que la Biblia a nosotros nos diga en tal fecha o en tal año la iglesia de Esmirna, no, no está, ¿verdad? Entonces, para que nosotros tengamos eso presente. Ni se menciona la ciudad en el libro de Hechos tampoco. En Hechos no se menciona tampoco. Todo lo que se dice acerca de esta congregación está solamente en la carta de Apocalipsis, en estas cartas que estamos leyendo. Es ahí en la única parte donde se habla de la iglesia de Esmirna. Por estudios que han hecho, más o menos, se piensa que la iglesia de Esmirna fue fundada durante el ministerio de Pablo en Éfeso. Se cree que iban como muy seguidas estas dos iglesias y que continuó por bastante tiempo también. Veamos lo que dice Hechos 19:10. Esto continuó por espacio de 2 años. De modo que todos los judíos y los griegos que vivían en la provincia de Asia, estamos hablando de Asia Menor, llegaron a escuchar la palabra del Señor. O sea, esas iglesias que estaban ahí, el propósito era que escucharan el Evangelio. Entonces, esto continuó por un espacio de 2 años más o menos. Y dice que tanto judíos como griegos, o sea, tanto como el pueblo del Señor, como los gentiles que somos nosotros, que vivían en esa provincia de Asia Menor, pudieron escuchar la palabra del Señor. Así que haya sido por el propio Pablo o por alguno de los que se habían convertido a través de Pablo, fue la fundación de la iglesia de Esmirna. A fines del primer siglo, la vida era difícil y peligrosa para la iglesia de Esmirna, muy peligrosa. La ciudad estaba aliada de Roma, como al principio lo vimos, era incondicional con Roma, la ciudad, y era un semillero, pero increíble, de adoración al emperador. Imagínense ustedes que si adoraban tanto al emperador, ¿cuánto debían de odiar a los cristianos que no hacían ni reverencia de ningún tipo, ni adoraban al emperador tampoco? Entonces la iglesia de Esmirna, por eso era que era perseguida, porque para ellos, como habíamos visto, eran personas rebeldes, eran delincuentes, eran ateos, ¿verdad? Entonces ellos no conciliaban con este tipo de formación que tenían los romanos, y entonces ahí era donde empezaban a ver las persecuciones y a ver las situaciones que se presentaban. Bajo el emperador Domiciano llegó a ser un pecado capital. Oigan bien, hermanos, por eso les digo que uno tiene que prepararse para algún tipo de persecución. Bajo el emperador Domiciano llegó a ser un pecado capital el negarse a ofrecer el sacrificio anual al emperador. Eso fue terrible, o sea, era pena de muerte, era pecado capital. Si usted no adoraba al emperador y no le ofrecía ese sacrificio anual al emperador, usted sabía que usted había firmado para su propia muerte. No es sorprendente entonces que muchos cristianos hayan enfrentado la muerte en ese momento, en ese tiempo. Cada año que se celebraba esto y ya los tenían vistos cuáles eran los cristianos, entonces los obligaban, y cuando ellos se negaban, morían, porque no estaban dispuestos a reverenciar ni a adorar a nadie que no fuera su Señor. Durante la Edad Media fue el escenario de muchas luchas, de muchísimas luchas, la más feroz de las cuales fue dirigida por Timur en contra de los cristianos. Hizo una torre
Oigan ustedes, hermanos, vean las persecuciones, qué terribles. Hizo una torre de 1000 cabezas de las víctimas que él mandó a matar por esa persecución y esa lucha feroz que él tenía en la ciudad de Esmirna. Ahora, voy a explicarles quién era Timur, que también era conocido como Tamerlán. Tamerlán era un emperador. Él era originario de la nobleza turco-mongola. De ahí era él. Tamerlán, en 1336, de 1336 a 1405, fue el último gran conquistador de Asia Central. Después de eso, él también va y asola Asia Menor, asoló a Asia Menor, venció al sultán otomano, Bayaceto I, en Ankara. Y entonces vemos cómo él era, aparte de ser ese emperador, era un conquistador. Era un conquistador. El más famoso de los mártires de Esmirna, de la iglesia de Esmirna como tal, fue Policarpo. Se cree que Policarpo era el pastor de la iglesia de Esmirna. ¿Se acuerdan que Policarpo fue alumno de Juan? Juan lo instruyó en las escrituras. Bueno, se cree que Policarpo fue el pastor de la iglesia de Esmirna, ejecutado medio siglo después del tiempo de Juan. Entonces, son cosas que nosotros tenemos que tener claras. Era una iglesia sufriente. Y aún hasta aquí lo único que hemos visto son los datos de fuera de la iglesia. Aquí vimos que era la iglesia, cómo fue perseguida, pero no hemos entrado a ver, que lo vamos a ver la próxima lección, no hemos empezado a ver todas las 7, ¿se acuerdan que son 7 recomendaciones o referencias que hace el Señor de cada una de sus iglesias? Entonces vamos a ver de Esmirna en la próxima clase. ¿Qué dice el Señor de Esmirna? ¿Qué habla el Señor de Esmirna? ¿Cómo era esta iglesia? Ya yo les dije que era una iglesia fiel, pero vamos a ver qué consejo les da el Señor. Vamos a ver si hay algo que el Señor tiene que decirles. Entonces vamos a verlo en la próxima lección. Yo creo, hermanos, que cuando nosotros estudiamos las iglesias del Apocalipsis, tenemos que tener claro que muchas de estas iglesias nosotros vamos a pasar este tipo de situaciones. El tiempo está cerca, Cristo está a la vuelta de la esquina, cada día está la situación peor a nivel mundial. Si nosotros nos ponemos a analizar cómo es la situación a nivel mundial, podemos perfectamente reconocer que la situación a nivel mundial cada vez está peor. Más pandemias, más terremotos, más tsunamis, hermanos, más de todo, más de todo. Se está viendo que hay más de todo. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que afianzarnos en la fe, crear convicciones para nosotros poder soportar las cosas que puedan venir. Es algo, hermanos, que no podemos quitar de nosotros. Si hay situaciones que van a venir a nuestra vida, nosotros tenemos que estar firmes y preparados con tal de no negar nada del Señor. Y la única forma que podemos hacerlo es estudiando la palabra. La única forma en que podemos hacerlo es luchando por ser cada día más diestros en la palabra. Que no nos vayan a querer estar llevando por diferentes vientos de doctrina, que más bien lejos de crear en nosotros convicciones firmes para lo que nos toque vivir, más bien nos hacen dudar y tenemos que crear convicciones firmes. Hermanos, hasta aquí la clase del día de hoy. Ha sido realmente un placer verles, aunque sé que ustedes son los que me ven a mí, pero yo en mi mente veo a todos y cada uno de ustedes, sus caritas. Le doy gracias a Dios porque los conozco. Entonces, les veo en el entusiasmo, en su voz cuando me han llamado o cuando me mandan algún mensaje. Y le doy gracias al Señor por el interés
que ustedes tienen en escuchar la palabra, escuchar la verdad. Somos llamados, hermanos, a defender esa verdad. Somos llamados a eso. Y tenemos que entender que no podemos negar al Señor nunca. Si yo digo que soy verdadera hija de Dios, aún a costa de mi vida, por el Señor, yo me voy a mantener. Yo me voy a mantener. Aparte de la gracia que Dios me va a dar, yo me puedo mantener porque proviene del Señor. Esa certeza y esa seguridad de donde yo vaya a partir en una situación de persecución hace que nosotros nos mantengamos firmes. Así que, hermanos, luchemos, no dejemos, si hay alguien que quiere aprender, instruyámoslo con lo poco que tenemos, con lo que hemos ido aprendiendo más o menos, instruyamos a la gente para que la gente también pueda tener esa facilidad de aprender. Y por otro lado, les voy a enviar, como esta es la lección ya 12, les voy a enviar a su correo, solo a los que me mandaron el correo, las lecciones escritas y van juntamente con las preguntas. Recuerden también que estas lecciones tal vez no van a encontrar todo lo que yo les estoy hablando, porque hay muchas cosas que yo las sé y se las aclaro conforme vamos viendo la lección. Entonces hay cosas que tal vez en la lección ustedes no la van a encontrar, pero sí van a encontrar lo necesario como para hacer la tarea. Entonces yo se las voy a mandar al correo y cuando hagan ustedes la tarea número 12, ya ustedes van a estar muy bien porque van a tener ya la lección escrita, entonces va a ser más fácil para ustedes. 2. Escuchen siempre el audio. Aunque tengan las lecciones, escuchen siempre el audio. Y 3, hermanos, yo no les quise ya, a partir de esta lección 12, ya yo nada más puse tarea número tal. No les voy a poner tarea tal de la lección tal, los voy a enredar más. Entonces, porque es mucho recorrido. Vea, hermanos, lo que llevamos estudiando apenas por donde vamos. Y se va a poner más bonito. Cuando ya salgamos de las iglesias, vamos a ver lo que es, lo que sigue en el libro de Apocalipsis. Y una de las cosas que estoy deseando llegar es al arrebatamiento. Entonces, por eso es que tenemos que estar entonces trabajando, haciendo las lecciones y procurando enviarlas, las tareas de los que las están haciendo. Estoy muy contenta, los felicito porque realmente están demostrando con su tarea el empeño que tienen por aprender. Y eso yo creo que a toda persona, todo maestro o profesor, tanto secular como a nivel espiritual, es lo que más anhela, que sus alumnos aprendan y que sus alumnos estén dispuestos a escuchar. Entonces, me siento muy contenta por todos los que están trabajando fuerte, por las preguntas. Llámenme con confianza o escríbanme si tienen alguna duda. Hagan lo que ustedes necesitan hacer para crecer más y para afirmar más sus convicciones. Estoy muy contenta, de verdad, glorifico a mi Señor por esto y toda la honra y la gloria sea para Él, porque Él es el que nos dirige. Así que, hermanos, no tengo nada más que comunicarles. La próxima semana tendremos 2 lecciones. La lección 4 sobre la iglesia que fue edificada por Jesús y la otra es la lección 13 de esto y continuamos viendo entonces de Esmirna. Va a ser un poco triste. Vamos a ver la situación de Policarpo, cómo fue el comportamiento de Policarpo en el tiempo de Jesús y en el medio de su persecución. Y entonces, pues eso nos tiene que animar a saber que tenemos que mantenernos firmes y fuertes en las cosas del Señor. Vamos a orar para terminar y muchísimas gracias, hermanos, por su atención. Padre bendito, alabamos tu nombre en esta hora. Te glorificamos por lo bueno que tú eres, Señor. Gracias, Señor, porque
nosotros sabemos que tú has estado con nosotros, que todo este tiempo tú nos has acompañado, tú nos has cuidado, tú nos has guiado y has estado con nosotros, Señor. Padre bendito, en el nombre de Cristo te pido que tú pongas en cada uno de los hermanos el anhelo de seguir, de aprender más, Señor, de honrarte más a ti, de glorificarte y de estar dispuesto, Señor, a pagar el precio que tengan que pagar. Gracias, Señor, por ser tan bueno. Gracias por cuidarnos, gracias por guardarnos. Gracias por la oportunidad, Señor, de aprender de tu palabra. Gracias, Señor, porque sabemos que no solo ellos están aprendiendo, Señor. En unas refresco ideas y en otras, Señor, aprendo, porque tu palabra es viva y eficaz. Dice tu palabra en Hebreos 4:12. Entonces, como hay vida, Señor, en unas cosas estoy refrescando y otras cosas, Señor, realmente soy sorprendida por la enseñanza que tú nos traes. Gracias, mi Señor. Bendice cada hermano, cada hermana. Líbranos, Señor, de esta pandemia. Líbranos de todas las variantes que están saliendo de esta pandemia, Señor. Y que tú, Señor, seas el que nos guardes y nos cuides. Que seamos también responsables en usar las mascarillas, en mantener el aislamiento, en guardar la burbuja, en, Señor, no provocar que esto que estamos viviendo en la pandemia aumente los números de personas contagiadas. Haznos, Señor, responsables. Te lo pedimos, Padre, y te damos las gracias por todo. Bendito sea, Señor, y gracias por este precioso estudio, Señor. Yo te alabo, mi corazón y mi alma te alaban, Señor, por lo bueno que tú eres. Gracias, Padre Santo, te doy y muchísimas gracias por todo en el dulce nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Hermanos, es un placer haber estado con ustedes. Que el Señor les bendiga y nos vemos entonces, si Dios lo permite, la próxima semana con una lección más sobre Apocalipsis y sobre la iglesia. Que tengan muy buenas noches, hermanos. Se les ama mucho en Cristo, sin esfuerzo. Se les ama de verdad de corazón. Que Dios les bendiga y que la pasen muy bien. Chao.